Existen muchas castas reptiles que trabajan del lado de las frecuencias elevadísimas que crean planetas. Este planeta es creación en parte reptil también. En realidad muchos no son naves con el contexto humano que conocemos. Se les llama inteligencia natural. Son una especie de entidades biológicas. Haz de cuenta como planetas, pero no son planetas. Son como planetitas en formación, para que quede un poquito claro. Y no todas son naves, les decimos naves. De esas existen muchísimas. En México existe un domo, nada más que no es con tecnología de misiles como en Israel. Es una tecnología, les llaman de Foo Fighters, no es tecnología terrestre. El objetivo es implosionar a uno de los más grandes rivales que ha sido Estados Unidos. No lo quieren destruir, lo quieren desestabilizar desde adentro para que su economía se vaya para abajo, que el dólar ya no rija las transacciones internacionales. Por aquí ya conecta Gerardo Amaro, un grande del despertar de la conciencia, con un conocimiento siempre y un lenguaje, un discurso muy disruptivo, que nosotros tenemos el placer aquí de presentar. Un placer que esté por aquí, Gerardo Amaro, como siempre. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. ¿Cómo están? Pues un placer, Gerardo. Yo te veo desde hace muchísimo. Hay que decir que tú llevas mucho tiempo en el movimiento, se puede decir, del despertar de la conciencia, lo puedes llamar como quieras. Aquí lo llamamos de muchas maneras, ¿no? Porque no solo hay una línea de evolución, como tú sabes, y yo he disfrutado mucho de tu conocimiento, de tus transmisiones, de tu información. Siempre también, toda la información extraterrestre a mí me ha volado siempre la cabeza contigo. Así que, de verdad, un placer de que estés aquí y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Disculpen por llegar tantito tarde, pero venía en carretera. Pero ya, finalmente estamos aquí. Ya estamos aquí. El tiempo de Dios es perfecto y estamos alineados hoy con los influjos del eclipse, Gerardo. ¿Qué te parece todo esto, lo que estamos viviendo? Estamos en un momento épico. ¿Tú crees que es un momento de transición, de lucha espiritual? ¿Qué nos puedes contar de cómo tú sientes estos momentos? Mira, ahorita dijiste algo bien interesante de lucha espiritual. Lo llamaría así, pero yo creo que estamos viviendo una época en donde cada uno de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, pues más allá de estar luchando contra extraterrestres, contra, no sé, Anunnaki, todo lo que platicamos, Cthulhus y todo eso que existe, pero pues yo creo que la lucha no es contra ellos, la lucha es contra nosotros mismos. Entonces, muchas veces se le atribuyen a otras entidades, que no digo que no existan, que no digo que tengan buenas intenciones, muchas veces le queremos echar la culpa a tantas entidades que escuchamos que andan por ahí y tienen hasta cierto punto cierto porcentaje de responsabilidad de cómo estamos, pero en realidad la responsabilidad mayor de lo que estamos viviendo, de cómo nos va, si bien o mal, pues es nuestra. Entonces yo sí le llamaría una época de lucha, pero con nosotros mismos. Totalmente. Además, el despertar está dentro de uno, ¿no? El despertar, el activar. Y al final, tanto que dicen esto, Gerardo, el universo es mental, es una creación nuestra. ¿Qué opinas de esto? El universo per se no es creación nuestra, más bien nosotros somos parte, no es que la mente lo haya creado, nosotros formamos parte de esto que llamamos universo. Muchas veces no nos damos cuenta que es como el océano. Si enfrente del océano tú agarras un gotero, ¿qué tienes en ese gotero? Si lo sumerges al mar, ¿qué tienes en ese gotero? Tienes una gota del océano. En realidad es el océano en una escala pequeñita. Pero si tú viertes esa gotita otra vez al océano, se funde y continúa su flujo. Yo siempre he sentido que nosotros somos parte de ese universo y ese universo es parte de nosotros. Yo no lo veo distante. Nada más que dentro del mar, pues hay distintas químicas, hay distintas frecuencias, y pues nosotros somos gotitas con distintas frecuencias que formamos el universo. Pero no es que sea mental el universo, de hecho es frecuencial. Y dentro de las frecuencias está la mente, como la conocemos nosotros. Entonces, más bien yo diría, dentro del universo está la mente, que nosotros somos los que le damos vida a esa frecuencia mental. Entonces, realmente nosotros somos los que alimentamos esa frecuencia mental y está dentro del universo. Y hablando de alimento, Gerardo,
¿Cuál es tu información? ¿Cuál es tu última información o canalización de seres estelares, extraterrestres, con todo esto que está pasando ahora, que se está filtrando tanta información? Ahora, no sé si has visto que en el Congreso de Estados Unidos estaban debatiendo sobre unos misiles que han lanzado a un ovni. O sea, tremendo, ya. Esto es una locura, ¿no? Mira, realmente siempre ha existido este tema y nada más que ahora el exposure pues es infinitamente más grande y tenemos todo en la mano. O sea, simplemente abres esto cada 30 segundos, cada 3 segundos y hay nueva información. Me parece que ese tema que a mí me apasiona muchísimo, que es el de las razas extraterrestres, las entidades, y quitémonos un poquito la idea de que si son buenas o son malas. Que bueno, hay entidades que trabajan para cierta frecuencia y hay entidades que trabajan para otras frecuencias. Los humanos estamos acostumbrados a juzgar y decir, los reptiles son los malos, los arcángeles son los buenos. Entonces está Oye, bien. Gerardo, perdona, pero ya se ha demostrado que hay reptiles buenos y malos, ¿no? Claro. Esto es cierto. Pues claro, es como si me dijeras, yo soy mexicano. Y es como si me dijeras, todos los mexicanos son borrachos, pues no. Claro. Todos O que todos los españoles son toreros. Que también decían eso antes. Sí, claro. Entonces, seccionar una raza o seccionar a un país o lo que me digas, meterlos en la misma canasta, como decimos en México, no sé si se entienda, me parece un error. Totalmente. Porque existen muchas castas reptiles que trabajan del lado de las frecuencias elevadísimas que crean planetas. Este planeta es creación en parte reptil también, y no es de un reptil malo. De hecho, ya no son reptiles, ya están en otro grado evolutivo, por decirlo así. Yo les llamo dragones, y se dedican a crear planetas y se dedican a limpiar y neutralizar el basurero atmosférico de ciertos planetas. Entonces es un tema que siempre ha estado. Realmente, más bien los nuevos en la clase somos nosotros, ¿sabes? Porque la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados somos espíritus demasiado jóvenes, aunque nuestra soberbia y nuestro ego nos haga creer que somos, que ya lo sabemos todo. No, realmente nosotros acabamos de llegar a un aula cósmica que tiene un historial bellísimo, que hay mucha información. Y bueno, el tema que dices de que Estados Unidos está bombardeando ovnis, es cierto y no, porque recordemos que también Estados Unidos, y repito, no es contra el pueblo de Estados Unidos, ni contra la tierra, ni la geografía, que simplemente Estados Unidos siempre se ha encargado de contarnos una historia hollywoodesca. Y saca estas historias cuando más le conviene. Qué casualidad que empiezan a decir que ya ahora sí, después de 70 años de debate, ahora sí aceptan la ufología como tal, aceptan que hay extraterrestres, cuando el propio Estados Unidos, el gobierno estadounidense, pues es controlado por extraterrestres. Entonces, pues nuevo no es el tema. Hemos visto extraterrestres frente a cámaras en la Casa Blanca, pero no nos hemos dado cuenta de que son extraterrestres. Entonces, pues las noticias que dan referente a la ufología, a que si derribaron un ovni, a todo este cuento que es real, en donde vemos extraterrestres que los capturaron y que los tienen ahí encarcelados, eso es cierto, pero eso tiene desde antes de que la humanidad estuviera sobre la faz de la Tierra. O sea, eso no es nuevo. Lo que me encanta y esa efervescencia es que ahorita pues ya no tengan para dónde hacerse y estén sacando todo esto a la luz. Eso me parece maravilloso, ¿sabes? Pero el propio Estados Unidos es un corporativo, es una empresa creada por extraterrestres, ¿sabes? Totalmente. Estoy de acuerdo. Además, tienen sus pactos. Y claro, es difícil, ¿no? Bueno, acaba de estar William Criado aquí. No sé si conoces a William Criado. No tengo el gusto de conocerlo. Él utiliza la técnica de la hipnosis, pero habla de todo lo que es implantación, programación, en este caso reptiliana, un alto porcentaje. Y claro, el desconocimiento que hay de todo esto, Gerardo, es tanto como tan poco utilizamos el cerebro. Hay tan poco uso del cerebro, ¿verdad? ¿Y cuánto hay en nuestro subconsciente y cuánta información hay, como lo que tú acabas de decir, que no sabemos? Claro, totalmente. No tengo el gusto de conocerlo. Apenas ahorita me comentas. A mí el tema de la mente, la psicología per se, las formas de estudiar la mente humana me parece maravilloso. No estoy de acuerdo en cómo se lleva a cabo el sistema psicológico en la sociedad. La psicología me parece una cosa maravillosa, pero no estoy de acuerdo en cómo se lleva a cabo un sistema
Sí, la psicología científica, ¿no? Catedrática, universitaria, por decirlo así. Sí, o sea, la base de la psicología me parece apasionante y es algo interminable de estudiar. Estudian la psique, es decir, estudiar la mente. Yo no estoy de acuerdo en cómo se lleva a cabo el sistema psicológico en la sociedad, pero respeto mucho el sistema psicológico. Porque obviamente la psicología, el objetivo primordial, dentro de muchos objetivos que tiene, es estudiar la mente. Y a mí me parece maravilloso que estudiemos nuestra mente porque nosotros somos los que alimentamos nuestra mente y muchas veces sin darnos cuenta, ¿sabes? Claro. Me parece maravilloso. Y las técnicas que existan, las respeto todas. Quizá no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero pues tampoco es que todos estemos de acuerdo en todo. Claro que sí. Pero que respeta el trabajo de cualquier persona. Qué bueno. Bueno, Gerardo, tú eres también un gran canalizador de registros acásicos desde hace mucho. No sé si tienes algún mensaje que quieras aprovechar para transmitir, alguna información. Tú me dices, o vamos fluyendo. Como tú quieras. Si tenés preguntas, es como tú quieras. Yo no tengo prisa, no tengo problema. Como tú gustes. Pues mira, desde ya preguntamos en el chat, ya somos prácticamente 3.100 en vivo. Vuestras preguntas para Gerardo Amaro, por favor, dejarlas. Todos los que conocéis a Gerardo, las entrevistas que le hayáis escuchado últimamente, ir poniendo por aquí vuestras preguntas. Si puede ser en mayúscula, os lo agradezco porque lo veo mejor. Y si quieres transmitir algún mensaje, algo también que te haya impactado últimamente, que quieras hablar de eso, tú nos dices, Gerardo. Sí, claro, claro. Si van saltando las preguntas, con todo gusto. Y sobre la marcha, si voy teniendo más cosas, las aporto con todo gusto. Buenísimo. Por aquí hablan de algo bien interesante que creo, bueno, tú has hablado de esto recientemente porque yo te he escuchado, Gerardo. Dice Alexis, sobre Claudia Sheinbaum y el pacto con Cthulhu. Mira. ¿Qué nos puedes decir? Es un tema, a mí en lo personal, uno de los temas que más me gusta estudiar es la política. Me gusta, desde chiquitito me ha gustado leer política. Es un tema que nunca había tocado en mis redes sociales. Mis redes sociales empezaron con otros temas, pero el movimiento político en México desde hace ya varios años ha crecido, no sabes a qué nivel, y el pueblo de México es uno de los pueblos más politizados, literalmente del mundo. Esto significa que la mayoría de la población actual en México está interesada en la política, y eso a mí me apasiona. Pero si nos quedamos estudiando la política como política ras de lona, pues vamos a entrar en conflictos todos con todos, porque es como las religiones. Yo respeto al que sea católico, yo respeto al que sea cristiano, yo respeto al que sea satánico, respeto al que me digas. Pero pues no se van a poner de acuerdo porque defienden distintas banderas, aunque todo se resume en un mismo Dios. La política es exactamente lo mismo, ¿sabes? Por eso es que a mí nunca pensé hablar de política, pero es bien interesante cuando empezamos a hablar de geopolítica, que ya es un nivel planetario, pero a mí en lo personal me encanta estudiar la exopolítica. Esto significa entender a las entidades que mueven los hilos con los cuales controlan a los actores políticos a nivel mundial que vemos día a día. México está teniendo un movimiento político, geopolítico y exopolítico brutal desde hace 7 años casi. Desde la llegada de Andrés Manuel, hubo un cambio drástico, hubo un cambio en donde, pues literalmente, las entidades que gobiernan o que controlan Estados Unidos controlaban los recursos de muchos otros países, controlaban los recursos de Colombia, de México, quieren los recursos venezolanos, actualmente controlan los recursos argentinos, etcétera. No nada más Estados Unidos controlaba ciertos recursos en México. Me refiero a recursos naturales, recursos políticos, recursos religiosos, etcétera, etcétera. Habían otros países, precisamente, ¿tú estás en España? Estoy en Panamá ahora. Yo estoy ahora en multiposición. Quiero ver la exopolítica. Pues uno de los países que también controlaba los recursos mexicanos era España, era Francia, era Italia, era Suiza. Entonces se está viendo un movimiento tremendo desde hace 7 años en donde ya todos estos países ya no están controlando los recursos mexicanos. Y eso ha puesto en una crisis económica brutal a Estados Unidos, una crisis gigantesca a gran parte de Europa, que vivían de los recursos de América en gran parte. Entonces, y ojo, no estoy hablando mal ni de Estados Unidos, ni de su población, ni de España, ni de los italianos, no, para nada. Son países, mi familia vivió en Europa muchos años y yo desde chiquitito voy para allá.
Entonces son lugares que yo admiro y respeto sus culturas. Pero eso no tiene nada que ver con las entidades que controlan los gobiernos, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahorita, hace muchos años, yo en mi canal de YouTube, hablando de registros de Anunnakis, de lo que me digas que he platicado, muchas personas desde hace unos 8 años me empezaron a decir que por qué no hablaba de exopolítica. Y dije, qué loco, porque a mí me encanta ese tema. Y empecé a platicar. Y a mí también. Esa es apasionante. Desde hace muchos años yo venía platicando ciertas cosas en mi canal. Voy a poner un ejemplo de muchos. Yo decía, México en unos 5 años va a ser una potencia mundial. Sí, me acuerdo yo de eso. Se reían y bueno, pues tiene razón, ¿no? Uno no es monedita de oro, como decimos en México, para caerle bien a todo mundo. Entonces hubo muchos datos que yo iba dando, que con esto no quiero decir que estoy profetizando, ni profeticé, ni nada, no, esto es simplemente ponerte a estudiar la información y ahí vas a entender todas las frecuencias. Y hablé de muchas cosas que están pasando en México, que ahorita están sucediendo. De que la moneda iba a irse para arriba, de que Estados Unidos ya no se iba a meter, de que México es aliado de Rusia, de que los BRICS, gran parte de donde nacieron los BRICS es México, muchas cosas. Digo todo este preámbulo para entender un poquito para la pregunta que dice Alexander, creo que Sí. Bueno, sí. En muchos de los videos que tengo de exopolítica hablo de cómo el gobierno actual de México está controlado por una casta que literalmente ha controlado gran parte de las potencias reales, porque aquí tenemos que dividir lo que es. Las potencias reales no son Estados Unidos, le duela a quien le duela y nunca lo ha sido. Una potencia real es Rusia, una potencia real es India, una potencia real es Irán, ¿sabes? Entonces, aquí lo que yo he venido platicando es, México se va a unir con todos ellos, pero México es la economía, es el socio comercial más grande que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos es el socio comercial más grande que tiene México. Entonces sus economías están amalgamadas. Estados Unidos es muy difícil que quiera reventar a México. Ojo con lo que estoy diciendo. No lo quiere reventar porque no le conviene, porque gran parte de sus ingresos provienen de México y de lo que exporta. Es decir, lo quiere controlar, pero no le conviene reventarlo. No sé si me explico. Bueno. Sí, se ha visto además con el forcejeo de entre Trump y Claudia Sheinbaum, cómo se ha visto ese tira y afloja que Estados Unidos le ha dado un stop recientemente, además, se ha visto claramente. Literalmente Estados Unidos está arrodillado frente a México ahorita, y eso yo lo vengo platicando desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Ahorita lo que está sucediendo es que el gobierno que ganó Andrés Manuel López Obrador hace 7 años es un gobierno que no tenía nada que ver ya con Estados Unidos. Los gobiernos anteriores los controlaba Estados Unidos. Es decir, todos los sexenios desde 1980 para acá los controló Estados Unidos con 2 partidos que son el PRI y el PAN, que son 2 partidos políticos que estuvieron todos estos sexenios literalmente controlando a México desde Estados Unidos. ¿Se va entendiendo esto? Sí, totalmente. Entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, cambia la perspectiva de la política en el pueblo mexicano. Justamente ayer, en una entrevista de otro podcast que todavía no sale, se llama Datos Duros, son unos reporteros que hacen un trabajo espectacular, Oscar y Ricardo. Ayer estuve en entrevista con ellos y me preguntaban también cosas de este aspecto y yo les dije, pues mira, lo que va a suceder es que Estados Unidos va para abajo, el sueño americano ya no va a existir y esto cambia porque va a ser el sueño mexicano. Y esto se está reflejando ya porque cada vez hay más personas que quieren venir a México a vivir, ya no a Estados Unidos. Incluido estadounidenses que se están yendo a México. La gentrificación en la Ciudad de México ya es más cantidad de estadounidense que quiere vivir acá, porque literalmente la economía de Trump se está cayendo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que preguntan de los Cthulhus con Claudia, pues literalmente el gobierno que tenemos actualmente ya no lo controlan los reptiles que lo controlaban en los Estados Unidos, lo controla otra casta. No nada más es una sola casta, es un conjunto de castas en donde desde hace tiempo Rusia, desde hace tiempo Irán, desde hace tiempo hasta los sauditas y todos estos países con mucho poder, pues México ya entró a ese, ¿cómo te puedo explicar? Salón de la fama extraterrestre, en donde están levantando economías en muy poquito tiempo. Yo no pensé que fuera en tan poco tiempo como están
levantando la economía en México y lo poderoso que lo están haciendo. Para que Donald Trump se quede callado frente a Claudia Sheinbaum y diga, es una maravillosa mujer, él sabe a quién tienen enfrente, ¿sabes? Entonces, no es que Clau es una persona que yo admiro mucho, la presidenta de México es una persona sumamente preparada, a diferencia de los presidentes que han habido antes que eran unos ignorantazos de primera. Lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es real, no estoy exagerando ni faltándoles el respeto. A mí me parece que ser ignorante no es malo, lo que es malo es no querer salir de la ignorancia. Y lo que nosotros hemos tenido políticamente son personas ignorantes controlados desde Estados Unidos. La persona que está ahorita frente a México es una científica, ¿sabes? Es una persona que conoce muy bien al pueblo de México y le duela a quien le duela, está haciendo muy bien las cosas. No pueden cambiar las cosas de un momento a otro en un país que ha sido lacerado desde hace 40 años, no se puede. Andrés Manuel no lo logró cambiar en un sexenio, Claudia tampoco va a lograr cambiar en un sexenio, pero va a ser, con el paso de los años, México va a llegar a ser, ahorita ya somos, México llegó ya está entre las 12 potencias económicas del mundo. O sea, ya le ganó el Producto Interno Bruto México a España, a Corea y a Australia. Para que le haya ganado a España el lugar, es fuertísimo porque España es un país sumamente poderoso. Entonces a México ya lo están poniendo en la corona, literalmente, de las potencias, pues porque ya dejaron de robarlo desde Estados Unidos y desde otros países. Entonces, pues las castas que están controlando el gobierno no van a permitir que otra casta con la que trae problemas sigan saqueando los recursos de acá. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. ¿Tú crees esta teoría también que habla ahora mucha gente sobre todo canalizadores y gente que tiene información de que el norte está cayendo y el sur está resurgiendo? ¿Tú crees que viene esa corriente? ¿Te refieres específicamente a qué? Me refiero todo el cono sur, Sudamérica, países donde va a haber hablan ahora de una gran oportunidad si se unen varios países de la región para sentarse dentro del poder global. Por primera vez Sudamérica estaría ahí. Hablan de si hay esta unión, obviamente, pero también estamos hablando, como tú dices, de países, potencias enormes y que no están tampoco, o que, digamos, no están tanto en el hemisferio norte como puede ser Estados Unidos, y que viene un resurgir del sur en este caso, ¿no? Eso es completamente cierto. Eso ya está pasando desde hace bastante tiempo y de hecho, le voy a decir el norte como tú le dices, refiriéndome a la OTAN, a Estados Unidos, a Suiza, etcétera. Sí, Europa, etcétera. Eran países que pues literalmente vivían, lo digo con todo respeto, vivían del saqueo de otros países. O sea, te voy a poner un ejemplo clarito. Burkina Faso es uno de los países que más oro tiene en el planeta. ¿Y quién ha robado la mayor cantidad, o uno de los países que ha robado la mayor cantidad de oro o saqueado de Burkina Faso? Es Francia, ¿sabes? Burkina Faso hace unos años entró en un golpe de estado y se levantó la voz de, no me acuerdo, Ibrahim creo que se llama, el que está actualmente al mando de Burkina Faso. Sí, este militar que es, un revolucionario. Es un revolucionario brutal, aparte es antimaterialista, es una locura de personaje. Y bueno, pues este tipo le dijo al presidente francés, le dijo, se acabó, tú no vuelves a tocar nuestras minas. Y Francia le dijo, pues entonces te invado por las buenas o por las malas. Y en ese momento, Putin le habló al de Burkina Faso, al Black Panther de ahí, y le dijo, tú no te preocupes, aquí estamos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues muchos países, el norte, como les dices, vivían de saquear países y ya les cerraron la llave. ¿Qué va a pasar ahorita? Que Europa no se va a levantar. Europa presumía ser el primer mundo. En realidad no era el primer mundo. Eran los países que saqueaban al primer mundo, porque América Latina y África, junto con una gran parte de Asia, siempre han sido el primer mundo. Lo que pasa es que ellos sometieron a los pueblos de acá, y hasta la fecha hay muchos sometidos. Ahí está el caso Argentina, en donde Milei le está regalando, ahí va a ser la nueva Israel. Milei le está regalando la Patagonia desde hace mucho tiempo. Argentina es un país que admiro mucho y he tenido oportunidad de ir a escribir y a filmar desde que yo era jovencito a Argentina. Y créeme que desde esa época yo empecé a ver muchos judíos, y no tengo nada en contra de los judíos, los respeto, pero judíos disfrazados de mochileros que ya se estaban
tomando las tierras de la Patagonia. Entonces, el norte, como le dices, lo que es OTAN, Estados Unidos, etcétera, van para abajo, no se van a levantar. Y justo ahorita, el que está en gran parte siendo el parteaguas para que Sudamérica o América sea el ombligo del mundo, como debió haber sido hace mucho tiempo, bueno, pues es México. Y eso es lo que les está doliendo a muchos países. Y repito, esto no lo digo por presunción porque yo encarné aquí en México, no. México es un país que yo amo, respeto y amo a su pueblo y a su cultura profundamente. Pero pues, honor a quien honor merece. México ahorita está en una situación brutal de poder y México va a llegar a ser, si es de las 10 potencias mundiales ahorita, México dale 3 años y va a llegar a ser la 5ª potencia. Y dale otros 10 años, México va a llegar a ser la 2ª potencia, te lo aseguro. Entonces, sí, el norte va a caer. Qué bueno. Oye, gran información. Esto es bien interesante. Y además hay que recordar que México, primero que todo, es una potencia espiritual de las más potentes del mundo. Así es. De siempre, por todo el legado que hay. Y ahora ya con todo el registro de contacto que hay, ya obviamente se ha actualizado, ¿no? Pero históricamente es una potencia espiritual, pero ya si logra ser una potencia industrial, imagínate, no hay quien lo pare, Gerardo. No va a haber quien lo pare y fíjate que ahorita está sucediendo es hasta cierto punto triste lo que voy a mencionar, pero es así. Todos los conflictos bélicos que están llevándose a cabo ahorita, lo que sucedió entre Irán y Estados Unidos, lo que sucedió entre Irán e Israel, lo de Palestina, lo de Rusia con Ucrania, ninguno va a ganar en un conflicto bélico. En eso estamos claritos. Pero en este caso, México es un país que siempre ha tenido una postura de paz y de no intervencionismo hacia otros países. O sea, México nunca se va a meter a opinar de algo a menos que se lo cuestionen y si puede apoyar, ¿sabes? ¿Qué está pasando ahorita? Que a México le está conviniendo los aranceles de Trump a todo el mundo. A México le conviene que haya conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia. A México le conviene lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las empresas chinas, estadounidenses, de India, etcétera, no están teniendo confianza en la economía de Trump y de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues quien financia gran parte de esos conflictos es Estados Unidos. Y un país que empieza a financiar tantos conflictos es un país que en cualquier momento le sueltan un golpe, ¿eh? O sea, Rusia no se va a tentar el corazón, India tampoco y China menos. Entonces la economía estadounidense no se va a levantar. La mayoría de las empresas estadounidenses, la mayoría de las empresas chinas, la mayoría de las empresas taiwanesas están llegando a México. ¿Sabes por qué? Ese fenómeno le dicen acá el nearshoring. Eso significa que toda la mano de obra, toda la infraestructura, y aquí hay un detalle muy grande. Taiwán es uno de los territorios más peleados por China y Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí es donde llega la tecnología. Ahí es donde están los procesadores, ahí es donde están los chips, ahí es donde está, pues literalmente, el avance. Las fábricas, ¿no? Sí. Claro. Por eso China lo quiere y por eso lo quiere Estados Unidos. Bueno, pues muchas de las empresas que están ahí van a llegar a México. Entonces, quien va a tener la tecnología antes que todos va a ser México. Y eso lo va a posicionar mucho más arriba. A eso súmale que las reservas más grandes de litio y de muchos tierras raras las tiene México, las tiene Argentina, las tiene Brasil, las tiene Chile, las tiene muchas partes, Colombia, Venezuela. Venezuela, sí. Entonces el primer mundo en realidad siempre ha sido América Latina, nada más que no lo habíamos visto así, porque nos saqueaban. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no se ha metido a los golpes con Venezuela? Pues porque saben que está Rusia, está China, está incluso México, ¿sabes? Incluso en México, ¿tú has visto el domo que existe en Israel? El domo de hierro le llaman. Antimisiles, dices. Exactamente. Bueno, esa tecnología la tiene México también y eso nadie lo sabe. México tiene un domo de hierro mucho más grande, protege en gran parte la Ciudad de México. Esto pues obviamente no se sabe y acá hay muchísimo armamento ruso. México en realidad está blindado. Hace como 2-3 meses
hubo un video que se viralizó, pero no sabes a qué nivel. No sé si lo viste, en donde a México va entrando un aerolito. Sí. Bueno, lo desvía, ¿no? Y se desvía. Bueno, ese fue una especie como de prueba del domo mexicano. A diferencia del domo israelí, y aquí es cuando muchos van a decir, ay, Gerardo, estás bien idiota con tus historias de Anunnakis y tus historias de Star Wars, etcétera. Pero bueno, como decía mi madre, las perlas no son para todos, ¿sabes? Esa fue una prueba porque en México existe un domo, nada más que no es con tecnología de misiles como en Israel. Es una tecnología, les llaman de Foo Fighters. No es tecnología terrestre. Entonces el domo es mucho más fuerte acá en México, ¿sabes? Entonces México lo están potenciando en todos los aspectos, en todos. Y repito, no lo digo por presunción y porque yo no encarné aquí, no. Lo digo porque eso es lo que está pasando, ¿sabes? Eso es lo que está sucediendo en México. Entonces sí va a llegar a ser de las 4 primeras potencias en el mundo en muy poco tiempo, te lo puedo asegurar. Wow. Oye, tremenda información, Gerardo. Mira, ahora que has dicho tú de alguien importante que está cambiando las reglas del juego, fíjate que hay artículos ya que hablan de esto. Te voy a explicar un poquito el escenario porque seguro que tú manejas información porque ahí hay conexión también extraterrestre. Estoy segurísimo, por lo menos información. Resulta que, como tú sabes, últimamente los periódicos, incluso Donald Trump acaba de hacer una denuncia multimillonaria al New York Times. Sabes que el New York Times siempre ha sido muy, muy crítico y creo que es una denuncia por, no sé, 20.000, 15.000 millones por degradación de la imagen de Trump, que ya está en los juzgados y todo. Una locura, ¿no? Resulta que es que ahora mismo hay mucha presión sobre ciertos medios que dicen que Putin controla a Trump y que de alguna manera tiene una información que obviamente en cuanto Trump se vaya un poquito de los alineamientos que quiere Putin, podrían soltar. Y por eso todas las reverencias y por eso Trump trata también a Putin, que cuando él habla se calla y lo trata como un caballero, como un señor. A la única persona que no le tose es a Putin. Entonces todo el mundo, incluso los medios que ha denunciado ya Trump públicamente, dicen, algo debe de saber Putin o algo tiene en su poder Putin que controla a Trump. Yo no sé si tú tienes esta información, si tiene que ver algo con extraterrestre, porque esta gente, tú sabes que tiene pactos, mejor que yo. Sí. ¿Qué puede ser esto? Mira, más allá de que tengan información de Trump, que la tienen Putin y muchos otros, el propio Netanyahu tiene mucha información de Trump. Por eso es que ahorita está defendiendo tanto a Netanyahu. Bueno, pero en realidad no es porque tenga la información. En realidad es porque Trump es un caballo de Troya que está implosionando Estados Unidos. Esto yo lo vengo platicando desde hace mucho tiempo, incluso desde que Donald Trump ganó por primera vez, yo hablaba de estos temas. ¿Hace cuánto? 8 años que estuvo, ¿no? Y Trump es un gran amigo, es muy cercano a Putin. O sea, para empezar, vamos a ser honestos, quien puso a Trump en Estados Unidos fue Putin. Porque es un compa, son amigos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Putin, de Rusia, de quien los Cthulhus, como les quieran decir? El objetivo es implosionar a uno de los más grandes rivales que ha sido Estados Unidos. Ahora, no lo quieren destruir, no lo quieren deshacer, no. Lo quieren implosionar, es decir, lo quieren desestabilizar desde adentro para que su economía se vaya para abajo, y el otro objetivo es que el dólar ya no rija las transacciones internacionales. Eso va a pasar. Claro, debilitarlo, ¿no? Eso ya está pasando, indudablemente. Sí, está debilitadísimo. Está a precios de 1983, Gerardo, o menos ya. Está muy debilitado el dólar. O sea, pero no sabes a qué nivel. Por eso está viniendo tanto estadounidense a vivir a México. Porque allá la vida se está poniendo cada vez más cara. ¿Sabes? Mucha inflación, sí. Claro, ahorita sus dólares se los traen para acá y pues aquí viven perfecto. Son 4 veces más lo que ganan aquí. Por eso está habiendo una gentrificación muy grande en México. Literalmente Donald Trump es una especie de caballo de Troya. Está implosionando Estados Unidos y entonces esto es como el primer capítulo de esta serie. El segundo capítulo es, una vez que esté noqueada por completo la economía estadounidense, ahí es cuando, por ejemplo, China va a aprovechar, cuando Rusia va a aprovechar, cuando India va a aprovechar, porque aquí hay que entender una cosa. Estados Unidos no es autosuficiente en ciertos aspectos, por ejemplo.
Estados Unidos no tiene el petróleo adecuado para cubrir sus necesidades. Le tiene que comprar petróleo a México, se lo robaban, ahora se lo venden, y le tiene que comprar al sur de Canadá gran parte de petróleo y de electricidad. Entonces, lo que nos han hecho creer es que Estados Unidos es el Superman de las superpotencias. No es cierto. Entonces, tiene muchos déficits energéticos y el más grande de todos esos déficits o de esas pérdidas o que no tiene la capacidad de autoproducirlas son las tierras raras. El contexto de tierras raras es muy grande, son 17 o 18 elementos que no son tan conocidos, pero en gran parte esos elementos o esas tierras raras son indispensables para el futuro o ya para este futuro que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque de esas tierras raras surge la tecnología militar. Voy a poner un ejemplo, las miras láser, las miras infrarrojas, ¿sabes? Los microprocesadores, los microchips, el propio litio para las baterías de todo lo que ya viene con la cuestión eléctrica. Entonces, el mayor proveedor de tierras raras de Estados Unidos es China. Por eso Estados Unidos está tan empecinado en comprar Groenlandia, porque Groenlandia tiene tierras raras. Está tan empecinado en financiar un conflicto bélico con Ucrania, porque Ucrania tiene tierras raras. Lo mismo Putin. Putin dice, no, a mí no me van a quitar las tierras raras de Ucrania. No es por controlar el país, es por controlar las tierras raras en gran parte. Por eso se quiere meter con Venezuela, porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta. Tiene más que los saudíes, ¿sabes? Entonces, pues ahí tiene petróleo. Y si llegase a quedarse con el petróleo de Venezuela, cambia la historia por completo, ¿sabes? Porque China necesita petróleo venezolano también y lo tendría Estados Unidos. El punto y donde tienen agarrado del sartén a Estados Unidos es, China le dijo, si tú haces más estupideces, te dejo de vender tierras raras. ¿Y sabes qué significa eso? Que Estados Unidos dejaría de ser una potencia tecnológica. Porque lo que no sabe mucha gente es que Estados Unidos depende de otros países. ¿Se va entendiendo? Totalmente. Putin implosiona a Estados Unidos. Yo siempre le he dicho, a mí Putin no me cae mal. De hecho, es un personaje muy auténtico. Es como es, ¿sabes? Lo que no me gusta que esté haciendo es está haciendo sufrir al pueblo norteamericano con tanto impuesto y tanto crecimiento de inflación. Eso claro que no me gusta. Pero el tipo me cae bien porque es directo, él no se calla nada, ¿sabes? Pero pues sí está reventando la economía estadounidense y quien está pagando los platos rotos, pues es literalmente el pueblo estadounidense y no está bueno. Porque en ese pueblo estadounidense hay miles de panameños, hay miles de mexicanos o millones, son 40 millones de mexicanos los que están allá. O sea, es como todo Argentina, pero metido en Estados Unidos por parte de México. Y entonces, pues, están sufriendo nuestros paisanos allá, y venezolanos, y colombianos, y dominicanos, salvadoreños, etcétera. El problema de esto es que hay países que dependen de la economía estadounidense. Te voy a poner un ejemplo. El Salvador. El Salvador depende completamente de la economía estadounidense. ¿Por qué? Por las remesas. Entonces, en gran parte, si truena la economía estadounidense, pues van a tronar muchos países que dependen de su economía. Y ahí viene el problema. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Totalmente, Gerardo. ¿Qué opinas también tú de este tipo también de información, lo de la nave esta de TRES y Atlas? ¿Qué te parece esto? Estas informaciones. Mira, a ver si estoy bien, porque me preguntan como de varias. Es la nave que dicen que se está acercando y que va a tener influencia y que pudiese como chocar, ¿no? Esa misma, sí. Ok, bueno, eso existe la posibilidad de que puede suceder, pero no nos crean. Yo siempre en mis videos y en mis libros y en cualquier publicación siempre digo, no le crean a nadie, ¿sabes? Respeto mucho las posturas de algunos, no conozco muchos divulgadores, la verdad es que yo no, aquí hago un paréntesis, yo subo videos o publico mis libros, pero no es a lo que me dedico. O sea, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi profesión, tengo mi negocio, yo hago esto por gusto, porque me gusta compartir y todo eso. Y muchas personas creen que conozco, ahorita me preguntaste por William, ¿cómo se apellida? William Criado. No tengo que conocerlo, voy a meterme a ver quién es, porque dices que estuvo previamente aquí contigo, pero no conozco a muchas personas. A los únicos que conozco es a un buen amigo que se llama Johanan Díaz, conozco a León Valverde. Johanan, claro. Ajá, y porque yo... Ha estado por aquí Johanan, sí, sí. Él me ha hecho el favor de invitarme a su canal, conozco a León Valverde, hace mucho coincidimos en Querétaro en un congreso,
un gran tipo. Podemos no coincidir en muchas cosas, pero él me cae muy bien, igual que Johanan. Conozco a Javier Sampaio, es un muy buen tipo. Pero no conozco a nadie más, son ellos tres y listo. Porque tú eres músico. Yo sé que tú eres músico, ¿no? Entre otras cosas. Estudio música desde hace 30 años. Y bueno, pues te digo, trabajo, me la paso haciendo artes marciales también. O sea, me la paso haciendo muchas cosas. Es verdad. Y esto lo hago hasta... Sí. O sea, mis redes sociales las hago por diversión, por gusto. De hecho, ni siquiera las monetizo. Muchos me dicen, ya monetízalas, por favor. Bueno, te platico esto porque en realidad no estoy como tan metido en estos temas o no veo videos de otras personas. Honestamente no lo hago. Me la paso viendo jiu-jitseros, videos de artes marciales, me la paso viendo pianistas, etc. Entonces, hay mucha información que las personas me hacen el favor de enviarme y a veces le pongo play y digo, ok. Y esto que me estás preguntando de esta nave esa no es la única nave que existe, ¿sabes? Porque en realidad muchos no son naves con el contexto humano que conocemos. Se les llama inteligencia, no es artificial, tiene otro término que es inteligencia natural. Muchos les llaman así. ¿Qué es esto? Son una especie de entidades biológicas. ¿Se entiende? Haz de cuenta como planetas, pero no son planetas. Son como planetitas en formación, para que quede un poquito claro. Y no todas son naves, les decimos naves. De esas existen muchísimas. El problema es que hay mucha conspiración, que a mí las conspiraciones me encantan, me gustan mucho, pero no las creo todas. Y el tema de este Atlas 31, creo que es, ya le han echado como mucho fuego, mucho efervescencia. Hasta cierto punto es para crear un miedo o pánico en la población. Te voy a poner un ejemplo. En el 2012, ¿qué decían? Ay, el fin del calendario maya, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y bla, 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 bla. ¿Y qué pasó al final? Aquí seguimos. Nada. En el año 2000, van a craquearse todos los sistemas de la computadora, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Aquí seguimos. Cuando se abren portales por el número 333 o 666 o bla, 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 aquí seguimos, ¿sabes? Portales están abiertos todo el tiempo. Que no les pongamos atención es otra cosa. No tiene nada que ver con la numerología que llevamos en una calendarización gregoriana errónea y falsa. Entonces sí existe mucha información que el objetivo es conspirar para crear cierto miedo. Si quisiéramos tenerle miedo a una nave extraterrestre, cada noche se aparece frente a nosotros y le decimos Luna. Entonces es ahí cuando el discurso empieza como no a machar, ¿sabes? No engrana. O sea, me preguntas de esta nave. No dudo que exista, no dudo que esté tripulada, no dudo que sea una inteligencia natural, no lo dudo. No dudo que quieran hacernos algo, tampoco lo dudo. Pero si realmente queremos meternos a estudiar naves extraterrestres, estudiemos la que tenemos enfrente cada noche. Esa es una nave extraterrestre, ¿sabes? Entonces, van cambiando las perspectivas porque, pues, nos inventan una nave por allá que no sabemos si viene, cuando tenemos esta pelotota de queso, como nos dijeron desde pequeñitos, que está frente a nosotros. Ahí sí hay inteligencia sumamente fuerte, ahí sí es un laboratorio, ahí sí se clonan personas, ahí llegan extraterrestres, ahí sí están. Y está frente a nosotros, está muy cerca. Entonces, pues yo digo, pues ocupemos lo que tenemos a la mano para estudiarlo, ¿sabes? Totalmente. Ahora que has dicho sobre conspiraciones, ¿cuál es la conspiración que crees tú que es la más peligrosa para la humanidad o cuál deberíamos tener en cuenta que a lo mejor pasamos desapercibido? La conspiración más dañina para la humanidad se llama religiones. Las religiones son conspiraciones, nada más aprobadas por un tipo vestido de un disfraz cristiano o católico. En realidad las religiones son conspiraciones. Las religiones iniciaron como conspiración, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que nosotros actualmente en esta era de internet, en donde pues en TikTok ves videos conspiranoicos, que a mí me fascinan, no estoy en contra de eso. A mí me encanta escuchar puntos de vista de lo que me va apareciendo en TikTok, está bonito, perfecto, agarro lo que me gusta y listo. Pero en realidad las religiones son el negocio conspiranoico más grande que ha existido. Pues Jesucristo no existió. Jesucristo es, como nos lo platica el catolicismo, Jesucristo literalmente es el producto mercadológico más vendido y más adorado en la era moderna de la humanidad. Entonces, si hablamos de conspiración, las religiones es la conspiración más grande. Ahora, si lo llevas a otro punto en donde es conspiración de Anunnakis y todo eso,
una de las conspiraciones más grandes, pues sí, prácticamente es la raza reptil, que pues en realidad no es conspiración, porque eso sí es real. Y lo loco es que ellos mismos fueron los que crearon las conspiraciones religiosas. ¿Se va entendiendo? Mm. Claro que sí, tremendo, tremendo. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de toda esta conspiración reptil? Mira, a mí la raza reptil es una de las razas que más me han gustado estudiar, que les he dedicado mucho tiempo. En realidad, el prototipo que nosotros tenemos como reptil es esta persona humanoide, o más bien este humanoide lagartoide que está disfrazado y que se puede transformar en Tom Cruise, o se puede transformar en David Icke, o se puede transformar en quien me digas, ¿sabes? La reina Isabel. Eso es solamente la punta del iceberg. Pero existen temas mucho más importantes, más delicados y más interesantes en la cuestión reptil. Y uno de esos temas es cómo se comportan los reptiles. Entonces, ahí es cuando a muchos ya no les gusta tanto la conspiración. Te voy a decir por qué. Si tú me preguntaras, Gerardito, ¿cuál es uno de los puntos o de las actividades o actitudes que más llevan a cabo uno de la raza reptil? ¿Sabes cuál es? La adoración a la muerte. Por ejemplo, una de las actividades que más llevan a cabo es el consumo de carne de seres vivos. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? El consumo adrenocrómico. Sí, ya estamos entrando en cosas que ahora te comentaré. Gerardo, sigue diciéndonos. Quedémonos con esos 3 puntos. Adoración a la muerte. No está mal, está bien. La muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Pero ellos tienen otro contexto. Entonces, adoración a la muerte. Ajá. Arrebatarles la vida para consumo de carne a seres indefensos. ¿Y la tercera cuál te dije? Consumo adrenocrómico. Ok. Esas son 3 actitudes que tienen este tipo de grupos reptiles. Uh-huh. Aquí la pregunta es, ¿y nosotros como humanos cómo nos comportamos? Los humanos adoramos a la muerte. Dime tú cuando vas a la iglesia católica, que mi familia fue católica por un lado y yo estuve ahí metidísimo, siempre lo he platicado, y lo primero que hacemos es arrodillarnos frente a un tipo ensangrentado, con las manos agujereadas, con los pies clavados, con un tipo que está sangrando la frente y un tipo que casi está muriendo. ¿A qué le Y en las ceremonias dan sangre, dan la sangre y la carne de comer. Ahí mismo te dicen, tómate la sangre de Cristo y cómete la sangre de Cristo. Entonces ahí es cuando las conspiraciones a muchos ya no les gustan. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo en la iglesia católica y en muchas otras iglesias es compórtate como reptil, como un Draco, como un Anunnaki. ¿Por qué? Porque se adora la muerte, porque tienes que consumir la carne y la sangre de alguien para que tú sigas subsistiendo. Ahí se les empiezan a olvidar las conspiraciones a ciertas personas. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando tú le dices a una persona, ¿sigues comiendo carne? Ojo, es muy respetable que las personas sigan comiendo carne. Yo no soy ni nutriólogo, ni me interesa que se vuelvan veganos o vegetarianos. Pero cuando ves a muchas personas, porque ahí sí, en algunos congresos en los que me han invitado, la verdad es que yo casi no participo en congresos. Pero cuando me han invitado a congresos y he tenido oportunidad de conocer expositores ahí, no voy a mencionar nombres por respeto. Lo primero que ves es, están fumando, se están tomando una cerveza o están tragando 6 kilos de carne antes de hablar de espiritualidad y dices, wow. Qué incongruencia, ¿no? Qué incoherencia. Entonces las conspiraciones se van diluyendo cuando uno mismo se va dando cuenta que tenemos el mismo tipo de actitud de la raza que yo estoy hablando de la conspiración. Yo siempre lo he dicho en mis conferencias, en mis libros, en mis videos, yo siempre he dicho, los humanos tenemos un apego muy grande a la raza reptil. ¿Por qué? Porque honramos la muerte, porque somos consumidores de carne de seres que no se pueden defender y porque somos consumidores de energía adrenocrómica. Ahí le censuras
para que Sí, no le podemos censurar porque estamos en vivo. Y hay 3.500 conectados ahora mismo escuchando. Bueno, pues efectivamente, con esos 3 puntos que te estoy mencionando, hay personas que ya no quieren meterse tanto a la conspiración. Nada más les gusta hablar de lo que hacen los reptiles, no del comportamiento que nosotros tenemos directamente de los reptiles. Entonces eso es una locura, es una verdadera locura. Y ahí yo, por eso te digo que no veo a nadie de YouTube con respecto a estos temas, porque las personitas que he tenido oportunidad de ver, pues literalmente no son congruentes con lo que dicen frente a una cámara, ¿sabes? Entonces, yo no consumo carne. Y claro que de joven llegué a consumirla por cuestiones de trabajo, que no trabajaba de madrugada y no había otra cosa más que los tacos de la esquina. Claro que la llegué a consumir muchísimo alcohol, nunca me gustaron las drogas, fui muy mujeriego, o sea, pues yo también tengo mi parte reptil, pues esa es la verdad, y nunca voy a ocultar lo que yo soy. Ya no me comporto de la misma forma, ya no consumo carne, ya no consumo alcohol, mi vida está dedicada a estudiar, a trabajar, a las artes marciales, a la música, esa es mi vida, ¿sabes? Pero tengo 48 años y ya pasé muchos años derrochando mi energía como reptil, ¿sabes? Entonces, Claro. pues lo que yo digo es, ¿realmente las personas que vemos en YouTube son las que son? Y muchas de esas personas tienen o siguen teniendo actitudes de castas extraterrestres, pero clarísimas. Entonces ahí es cuando digo, pues cuando se dan cuenta que tienen que hablar de cómo se comportan ciertas razas, ya no les gusta porque ellos se comportan igual. Entonces ahí no es congruente lo que está sucediendo, ¿sabes? Es muy bonito criticar a todo mundo y decir, este sí tiene la razón, este es un charlatán, este no sé qué. Ok, ¿y cuándo se van a autover? ¿Sabes? Totalmente. Otro... Oye, Gerardo, Sí. perdona. No, ibas a decir algo. No, continúa, tú dale. No, ¿y qué opinas hablando de esto? Y hablando en código, por favor, porque nos pueden censurar, esto es algo muy hardcore, ¿vale? Esto es algo muy hardcore. Claro. Hablando de esto, hay una teoría ahora sobre el McDonald's y de dónde proviene la carne del McDonald's. ¿Tú crees que esto es real? Estamos hablando de los pequeños, de lo que pasa por ahí, en los túneles. Voy a hablar en código, ¿vale, Gerardo? No pasa Pero nada, esto es algo no grave, gravísimo, y que cuando yo escuché esta teoría, de verdad que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser posible? Mira, es muy chistoso porque yo de profesión fui publicista, fui redactor muchos años en agencias de publicidad. Fui director creativo de muchas agencias, desde jovencito trabajé ahí y una de las agencias en las que trabajé fue Leo Burnett y ahí fui redactor cuando yo era jovencito, yo tenía 21 o 22 años, fui redactor de McDonald's. Entonces, ¡Wow, Gerardo! conocí Y luego tú no mueves las redes sociales, o sea, en casa del herrero cuchillo de palo, totalmente. mi trabajo. Ya terminas cansadísimo del marketing, ¿no? No, empecé a los 19 años de mi carrera, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Perdona, era un paréntesis, perdona. No, sí. Pero realmente, pues sí conozco muchísimas marcas, trabajé en Leo Burnett, en McCann Erickson, en Givert, en Publicis México, Espectacular. años. Sí. Muchos no saben esa parte de mi vida, pero fui director creativo de muchas agencias de publicidad. Y dentro de tantas marcas que tuve oportunidad de trabajar en ellas, siempre estaré agradecido a todas las marcas. Una de ellas fue McDonald's. Yo escribía creatividad, escribía comerciales y obviamente yo conocía los productos de McDonald's. Nada más te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuánto tiempo dura el aceite con el que frían las papas? Dura mucho tiempo. Entonces, sí. En realidad, no siglos, pero sí duró mucho tiempo. Podría ser. O sea, a lo mejor... Aceite de motor, ¿no? Pues es aceite de motor. El aceite que tú compras en el supermercado cuando entra en calor ya se está oxidando. Fíjate. Entonces, las papas con las que fríen, muchas veces con el mismo aceite, lo que te estás llevando es oxidación, literalmente, es veneno para tus venitas, ¿sabes? Ese es un ejemplo. La carne, la cantidad de carne de esta industria carnivoresca, no existen las vacas suficientes. No existen las vacas, no existe la explotación agrícola. Eso es lo que yo digo. Si hay un McDonald's en cada esquina de cada país. No es una locura. La cantidad de vacas que puedan responder a la demanda de tantos millones de hamburguesas de cualquier marca de la que me digas. Por lo tanto, tienen que meterle otro tipo de productos a las carnes.
No todo es carne, mucho es sintético. Lo que llega a ser carne está congelado desde hace años. Wow. ¿Sabes? Y aquí viene otro punto. Existen refrescos de cola que, por ejemplo, México es uno de los países con mayor índice de sobrepeso, de diabetes y de hipertensión en el planeta. Y es el país que más Coca-Cola consume en el mundo. ¿Cómo es posible que haya tantos países esclavizados a ese tipo de productos? Sí, sí. ¿Cómo es posible eso? Pues por lo que contienen. Muchos de los ingredientes, no voy a decir las palabras para que no haya problema, de los ingredientes son desperdicios de órganos de personas desvividas. Nada más para entender un poquito, la humanidad viene de comer carne humana, literal. Después ya empezaron a comer animales, pero se volvió un vicio, el canibalismo, es canibalismo. ¿Qué te acabo de decir del? Y todavía hay pueblos caníbales, Gerardo. Claro. No, y inclusive creo que en México y en Panamá hay. En Panamá existen unos indios que se llaman los indios conejo, que claro, vete tú a grabar un reportaje por ahí, que te pillan y te comen. Obvio. ¿Sabes? Y a eso súmale que la industria médica, ¿sabes cuántas toneladas de desperdicios de órganos procedentes de operaciones? No sé, voy a inventar. Histerectomías, amputaciones. Eso es una locura. Trasplantes de órganos. Esto ya es. ¿Dónde crees que va a parar todo eso? Claro, eso sería colágeno, ¿no? Eso es energías adrénicas. Le digo adrénicas para que no haya problema. Pero sí, mejor. Es eso. Por eso te digo, cuando los conspiranoicos hablan de los Anunnakis nada más y dicen ellos son los demonios, son los que comen carne, son los que beben sangre, dices, ¿y tú? ¿Y tú qué onda? ¿Tú no? Entonces ahí, y lo digo con todo respeto, yo por eso no veo a nadie. O sea, no veo a nadie. Prefiero irme a encerrar. Mi madre, ahorita estoy aquí, por eso llegué un poco tarde a la entrevista. Una disculpa nuevamente, estoy en la cabaña. Mi madre vive al lado de la montaña. O sea, yo camino 20 minutos y ya estoy en la montaña. ¿Sabes? Vive en el bosque. ¿Pero estás en México o es un pueblo? Es un pueblo a 150 kilómetros de la Ciudad de México. ¡Jo, qué maravilla! ¿No? Yo prefiero venir aquí a estudiar con los árboles, a estudiar con la montaña, a ponerme a ver personas en YouTube que me van a hablar de conspiraciones cuando ellos mismos siguen haciendo lo que los reptiles están haciendo. Terminan de grabar el vídeo y se van al McDonald's. ¿Qué te parece? Por eso no veo a nadie, te lo juro. Porque, repito, nunca diré nombres, pero llegué a ver a varias personas en congresos que dije, no puedo creer Sí, no, te entiendo. Lo que son en la vida real y lo que dicen ser acá. O sea, un día me tocó ver a una angeloterapeuta bien famosa, que cuando sale de su congreso de hablar de los ángeles y de la divinidad y los arcángeles y bla, 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 se pone a fumar y dices... Sí. He visto cosas así, Gerardo? O sea a lo que te refieres porque he visto cosas así. Tristemente, ¿no? Y está bien, están en su proceso, está perfecto. O sea, no está mal que fumen, no pasa nada. El problema es que frente a una cámara digan una cosa y atrás hagan otra. Y el problema es que hay muchas personas que les creen. Yo por eso siempre digo en mis videos, a mí no me crean nada, no le crean nada a nadie. Estudien por sí mismos. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso es un poco el punto, la falta de congruencia de ciertas personas. Wow, has expandido esta teoría del McDonald's a unos límites insospechosos, insospechables, Gerardo. Pero esto ya, si el río suena, agua lleva, ¿no? Simplemente, o sea, esta marca de hamburguesas y de papas fritas no es la única que lo hace. Hay muchas industrias que utilizan lo mismo. Y a muchos les puede parecer demasiado maquiavélico el pensar que estamos consumiendo canibalismo puro. ¿Sabes? O sea, pero ¿cuál es el enojo? Yo no entiendo, te lo juro, por qué se espantan de que se pueden llegar a comer otra persona. Si se están comiendo un ser vivo que le quitaron la vida en un rastro y paga a la gente para que sigan desviviendo a muchos animalitos para llevárselos en un taco y en un tenedor a la boca. Es lo mismo, están comiéndose un ser vivo. Que lo ven diferente porque uno es una persona y otro es una res,
Pero la res también está viva y tiene más derecho que nosotros a estar en este planeta, porque la res sí es de este planeta. Nosotros no somos de este planeta. Wow. Entonces, ¿quién tiene más derecho a estar aquí? Lo que pasa es que nuestro nivel de soberbia nos dice, no, yo estoy arriba de los animales, por favor. Nosotros estamos frecuencialmente infinitamente abajo que los animales. Los verdaderos ángeles que hemos estado esperando, los verdaderos supermanes que hemos estado esperando, son los animales, son los árboles, son las gallinas, es el agua, son los volcanes. Y lo primero que hacemos es devastar y acribillarlos. Pero eso sí, las conspiraciones religiosas dicen, los arcángeles te van a ayudar a sanar. Los arcángeles te van a dar abundancia y dices, y yo no me estoy burlando de esas personas porque yo, siempre lo he dicho en mis videos, me pongo en el primer número en la lista porque yo era súper creyente de los ángeles, estuve esperando a que el arcángel Miguel me ayudara a defenderme, nunca me ayudó, estuve a punto de morir por un asalto y la única forma en que empecé a sentirme seguro fue entrenando artes marciales. Y llevo años entrenando, entreno jiu-jitsu, entreno kickboxing, entreno ninjutsu y créeme que eso me ha ayudado a quitarme el miedo a andar en la calle solo. Ahora, el hecho de que yo sepa un poquito de artes marciales desde hace años que entreno, no significa que yo ya estoy libre de pecado y que no me pase algo, porque siempre hay alguien más preparado que tú, ¿sabes? Pero por lo menos ya estoy yo mismo generando mi propia seguridad. Ya no estoy esperando que el arcángel Miguel me venga a salvar, ¿sabes? Pero la conspiración más grande que existe, el negocio conspiranoico son las religiones, no hay más. Y ahora que hablas de eso, ¿qué ha pasado con el Papa que ha desaparecido? Y hace mucho todo el mundo está preguntando qué pasa con el Papa. Mira, es muy chistoso porque el negocio del Vaticano es uno de los negocios más rentables. Lo controlaba la corona inglesa junto con, bueno, pues la corona inglesa son como la misma estirpe que el Vaticano y lo controlaban también desde Estados Unidos. Sí, para el que no lo sepa, perdona Gerardo, la herencia o la evolución del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, ¿cierto? Literal. Y ese Imperio Romano era el antiguo Egipto. O sea, han venido nada más cambiando de disfraz. Y de ahí los faraones egipcios y los sacerdotes egipcios, que han estado en boca hace poco. Y si te vas más para atrás, es Mesopotamia y Babilonia. Totalmente. O sea, es eso, tal cual. ¿Crees que hay gente viva desde esa época hasta ahora? Pero por supuesto, ahí venimos con el tema de las energías adrénicas. Esa es la forma en cómo van cambiando de cuerpitos nada más. Pero herencia, o sea, ¿hay una herencia de alma o hay seres que viven miles y miles de años? El espíritu va cambiando de cuerpo. Así. Perdona, que se ha cortado un poquito. Perdona, ¿puedes repetirlo, Gerardo? Perdón. Los espíritus son los que van cambiando de cuerpos. Te voy a poner un ejemplo sencillito para que entendamos. El espíritu de Margaret Thatcher es el mismo espíritu que se le metía también a la reina Isabel. Bueno, sí, hace el ritual, ¿no?, de transfusión de alma, ¿no? Cambian de cuerpo. Entiendo. El espíritu, ese mismo espíritu, ahora está metido en la hermana de Javier Milei. ¡Wow! No vamos tan lejos. El espíritu de Napoleón es el mismo espíritu que a veces se le mete a Milei. Entonces, estos espíritus son muy viejos que van cambiando de época en época, ¿sabes? Hay una serie muy bonita que se llama Ragnarok. Son 6 capítulos. Es una serie sueca, o noruega, no me acuerdo. Es bellísima, ahí explica ese tema. Entonces son espíritus que han venido cambiando de cuerpos en cuerpos en cuerpos, pues para seguir presentes. En el Vaticano ha sucedido lo mismo. El Vaticano pertenecía a la estirpe reptil hasta el mandato de Ratzinger. Ratzinger fue el último papa de procedencia reptil. A partir de ahí se los arrebataron los luciferinos y Cthulhus. Fue cuando metieron al papa argentino, a Bergoglio. Empezó a decaer un poquito. Y ahorita el papa que está es un papa entre peruano y estadounidense, si no mal no recuerdo. ¿Pero sabes quién tiene el control ahora del Vaticano? ¿Quién? México. México puso al papa que está ahora. Por eso. ¿Y qué ha pasado con él? Ahorita no están moviendo tanto porque se están yendo más hacia lo político, ¿sabes?
A esta casta que está en el gobierno de México le conviene tener tranquilo al Vaticano literalmente ahorita. En su momento te puedo asegurar que el Papa actual va a venir a visitar México. A lo mejor en un añito va a venir y entonces va a haber nueva efervescencia. Porque el Vaticano está en crisis. El Vaticano tiene cada vez menos seguidores. Sí, totalmente. Uno de los objetivos que van a querer lograr las entidades que gobiernan México es que vuelva a haber mayor cantidad de followers hacia el Vaticano. Entonces va a empezar a moverse más, vas a ver poquito a poquito. Ahorita están tranquilitas las aguas, no se mueve tanto, ¿sabes? Ahorita lo que quiere México es tener la postura fuerte políticamente hablando frente a Estados Unidos, y una vez que ya esté doblegado Estados Unidos, te voy a decir que viene ahorita, México, Canadá y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio entre los tres países. Ahorita están entrando en el punto en el que tienen que llegar a un acuerdo porque se acaba el contrato y tienen que renovarlo. Ahorita eso va a ser delicadísimo para los tres países. Acaba de venir el canciller, sí creo que es canciller en Canadá. El canciller canadiense vino a México, estuvo aquí hace 2 días y ya se puso de acuerdo con México para llegar con Estados Unidos y decirle, pues aquí vamos por este lado. Entonces ahorita no han movido tanto el Vaticano. Por absurdo que parezca, México está muy metido en el Vaticano. Fíjate. Y si te das cuenta, si hablamos de izquierdistas, el Papa actual es de la izquierda. No sé si has visto la postura política que tiene. Sí. La postura política que hay en México ahorita es primero los pobres. Y el Papa de allá, el Papa actual, la otra vez dijo eso, primero tenemos que ayudar a los pobres. Es un Papa de izquierda. ¿Sabes? Pero ahorita México va a ir de la mano con el Vaticano, ya lo vas a ir viendo. Es bien interesante todo lo que está pasando. Bien interesante. Oye, sí. ¿Hay alguna información que quieras compartir, Gerardo? ¿Algo que hayas canalizado, que hayas un poco investigado últimamente? Mira, ahorita estamos viviendo una época en donde, lo he platicado desde hace tiempo, en donde cada vez más los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas, porque hay muchos que no están bajo las leyes cósmicas, vamos a empezar a tener una época, no quiero decir conflictiva en un mal sentido, no. Sí. Conflictiva en cuanto a que vamos a tener que empezar a enfrentarnos a nosotros mismos. Y eso puede ocasionar que muchos aspectos de nuestra vida se muevan por completo, ¿eh? Voy a inventar. Que tu matrimonio que tú creías que era perfecto se despedaza. Que tus hijos que creías que eran perfectos y que el esposo es perfecto y me quiere y me tiene una casota y me tiene una camionetota y todo es perfecto, se va a desquebrajar. Que en el trabajo yo soy el mandamás de todo mundo, se puede desquebrajar también todo eso. Entonces estamos entrando en una etapa en donde tenemos que enfrentar todo lo que hemos hecho en otras encarnaciones, porque no lo hemos querido arreglar. Es un momento de cierre de ciclos, ¿no? Enorme esto. Si lo quieres ver así, sí. Yo le llamo en donde tienes que enfrentar tus responsabilidades. Responsabilidades cósmicas. Y le llamo mejor aún, es enfrentar la oscuridad o el chiquero cósmico que hemos creado. Ya estamos llegando a ese punto. Los científicos le dicen el cinturón fotónico. El cinturón fotónico, los científicos le dicen que es el sistema solar está pasando por una conjunción, por decirlo así, una unión o un mix de la energía de muchos miles de soles de esta parte de la galaxia. Eso está ocasionando que este sistema solar y miles más estén siendo afectados energéticamente por toda esta frecuencia. Y no afecta en una forma mala, sino que va a limpiarse. Los metafísicos le llamarían transmutación energética. Y el término es muy exacto. Lo que va a pasar ahorita es que sí, va a haber una transmutación, está sucediendo. Por eso hay muchas castas extraterrestres que están desesperados, porque saben que están despertando cada vez más personas, que están enfrentando su propia oscuridad. Y aquí sí va algo fuerte. Como decía Bob Marley, only the fittest of the fittest shall survive. Solo los más aptos de los más aptos van a permanecer aquí. Bob Marley no se refería a que se van a salvar los más aptos de los más aptos. Él se refería a se van a quedar en este planeta los únicos que respondan a la frecuencia que quiere el planeta. ¿Se va entendiendo?
Entonces, si nosotros no empezamos a elevar nuestra frecuencia, si no empezamos a cuidar nuestro cuerpo, si no empezamos a ejercitarnos, si no empezamos a centrarnos en nuestro propio proceso y a no meternos en el proceso de los demás, si no empezamos eso, no vamos a poder seguir en este planeta. Y esto no es amenaza ni mucho menos. Es como ir a la escuela. Si tú en un año de tu curso escolar, no sé, de tercero de primaria o cuarto de secundaria, o lo que me digas, o de si estás estudiando la carrera, si en el semestre que estás estudiando no hiciste la tarea, no te levantaste temprano, no entregaste los trabajos, no respetaste tu escuela, ¿qué va a pasar? Si no hiciste eso, ¿qué va a pasar? Pues la universidad te va a decir, no, joven, no, Gerardito, tiene que repetir el año. Ahí lo juntamos con los mensos que no quisieron hacer su tarea. Aquí es lo mismo. Aquí van a pasar de curso los que quieran echarle ganas, los que se comprometan consigo mismo. Y ahí es cuando muchas personas dicen, ay no, qué flojera dejar de consumir ciertos estupefacientes, qué flojera dejar de tomar alcohol, qué flojera dejar de meterme en la vida de los demás, qué flojera dejar de comer carne, qué flojera ponerme a hacer ejercicio. Pues no, ya, nada más nos vamos a ir a otro lado los que no queramos. Eso va a pasar. ¿Se entiende? Claro, bien interesante, Gerardo. Oye, por aquí han pasado varias personas, entre ellos Ever Lavecchia, que ha estado físicamente en la Antártida y tiene una visión muy interesante sobre lo que hay allí. Están preguntando aquí en el chat cuál es tu opinión sobre la Antártida, si tienes información de esto y si quieres compartirla. Claro, mira, algo que me ha gustado ver es el tema de la Antártida y de la Tierra plana. Ojo, Ah, sí, han Yo, preguntado esto en el chat también. yo no estoy en contra de los terraplanistas, respeto mucho su postura. Hay muchas cosas que me llaman la atención, pero por ejemplo, yo he estado en el Polo Norte y en el Polo Sur, literalmente en observación astronómica. Entonces, arriba las estrellas van para un lado y abajo van para otro. Eso es indudable. Entonces ahí es cuando el terraplanismo se muere un poquito, o mucho, ¿sabes? Ojo, no estoy en contra de los terraplanistas. Me fascina el tema que exponen. He aprendido y he visto cierta información de algunos de estos expositores, pero no concuerdo. ¿Por qué? Porque yo sí he estado arriba y abajo y van así las estrellas. Entonces, eso no puede suceder en un proyecto de tierra plana. 2, yo he estado en la línea del Ecuador, al lado de Quito, como a media hora, 40 minutos de Quito, está una especie como de parque en donde hacen varias demostraciones. Así, por ejemplo, aquí estás en el norte y 10 centímetros para acá, estás ya en el sur del planeta. Si tú viertes agua en un lavabo, en la parte sur, se va para un lado. Si te mueves literal 10 centímetros y viertes agua, se va para el otro. Eso es fuerza centrífuga y centrípeta. Eso sucede en una esfera o en un geoide. Eso no sucede en tierra plana. Por eso digo, no concuerdo con los terraplanistas. Sin embargo, dentro del tema de los terraplanistas, hay algunos que dicen, existen continentes más allá de la Antártida. Tienen toda la razón. Existen partes del planeta que han estado metidos en domos. Tienen toda la razón. ¿Sabes? Entonces, es bien interesante porque el tema de la Antártida, yo estuve, te digo, muy cerca del Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico. He estado en Islandia, he estado en Puerto Natales y en el, ¿cómo se llama este estrecho de Magallanes? En la parte sur de Chile. Yo he estado muchos días ahí. Y efectivamente, existen más allá de la Antártida, existen muchos otros lugares a los cuales no tenemos acceso. No es que existan estos muros de hielo gigantescos que no nos permitan pasar. Hay zonas que están vigiladas por ciertas milicias, eso es también totalmente cierto, y no es que no nos dejen pasar ellos tal cual. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un planeta que le llamamos que está en la tercera dimensión. Ajá. El punto es que dentro de esta supuesta tercera dimensión, el planeta tiene variaciones frecuenciales, en donde nosotros, con la frecuencia que tenemos actualmente, no podemos pasar porque no estamos en la frecuencia. Es como si yo te dijera, Diego, tú te puedes sumergir 60 metros ahorita en el Océano Pacífico y estar tranquilito ahí medio minuto. No, ¿verdad?
Se te saldrían los ojos, se te reventarían los pulmones, se te reventarían los oídos. ¿Por qué? Porque no estás en la frecuencia. Hay personas que sí se sumergen 40, 50 metros y vuelven a salir. ¿Por qué? Porque ya estudiaron la frecuencia. Entonces, si nosotros hablamos de ciertas partes del planeta, recordemos que este planeta es hueco. Dentro, abajo de nosotros, existen muchas otras partes que no tenemos ni idea que existen. Hay una película bien interesante que es King Kong y Godzilla, la última que hicieron de ellos. A mí no me gustan esas pelis, pero tienen detalles que dices, andan. Y ahí muestran gran parte de cómo es entrar a la Tierra hueca. Bueno, dejo ese tema para que lo entiendan un poquito y porque cinematográficamente lo explican perfecto. Entonces hay muchas zonas en este planeta, tanto en el interior como en el exterior, que nosotros no podemos llegar. Yo he estado en los Himalaya y hay partes de los Himalaya en donde es prácticamente imposible que los humanos entren por cuestiones frecuenciales. ¿Sabes? Entonces, si en una cordillera conocida como los Himalaya no hemos accesado a todo, pues mucho menos vamos a poder accesar a otros continentes que no tenemos todavía la conciencia plena de cómo podemos entrar. Pero efectivamente, después de la Antártida, del Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico, hay muchas otras zonas, llamémosle continentes pequeñitos, que no están en la frecuencia en la que nosotros podamos estar ahí tranquilos, y existen muchas formas de vidas, muchas manifestaciones de vida que nos han dicho que no existen. Existen una especie de dinosaurios que están ahí. Los famosos pterodáctilos existen, los famosos mamuts siguen existiendo, pero están allá. ¿Se va entendiendo? Ahora, tú has escuchado hablar del monstruo del lago Ness. ¿Verdad? Bueno, me he visto muchos programas de eso y afirman en muchos sitios que lo siguen viendo. Claro, ¿sabes por qué pasa eso? Porque en el polo norte y en el polo sur hay muchas filtraciones hacia el interior del planeta. Y esas especies pueden transportarse por todas las arterias planetarias. Por eso es normal que puedes ver al monstruo del lago Ness en Canadá, en un lago canadiense, en Alberta, voy a inventar, y el mismo monstruo lo estás viendo en Europa. ¿Por qué? Porque estos seres transitan o se transportan por las arterias planetarias. Entonces, ahí nosotros no conocemos ni el 2% de lo que existe en este planeta. Es más, el planeta es más grande de lo que nos han dicho. Eso creo yo también. Y las superficies o las expansiones de tierra y de agua son infinitamente más grandes de lo que nos muestra un mapa. Yo aquí tengo mira. Sí. Esto no es real. El planeta no es así. El planeta es chatito de arriba y de abajo. Por eso cuando un terraplanista dice, es que el planeta es plano también, pues sí, tiene partes planas. Por eso te digo que yo no crucificaría a los terraplanistas. No concuerdo con todo lo que dicen, pero hay muchas cosas que tienen mucha razón. Entonces, por eso me gusta ese tema también. ¿Se va entendiendo? Claro que sí. Bien interesante, Gerardo. De verdad que muchas gracias por esta gran intervención y participación aquí en el en vivo, porque a mí me gusta mucho escucharte y todo lo que dices es súper congruente, coherente, y hace falta esa congruencia, esa coherencia, ¿no? En realidad yo creo que esa es la verdadera espiritualidad. Tener una coherencia entre lo que uno piensa, uno siente, uno dice y uno hace. Que es lo que hoy más necesitamos, ¿verdad? Sobre todo para poder ser nosotros unos dioses en potencia, que es lo que somos, y nos han quitado todo el poder. Más bien, no nos lo han quitado, lo hemos cedido. Eso es pinto, pero lo seguimos teniendo, ¿eh? Exactamente. Totalmente. Exactamente. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y las veces que sea necesaria, cuenten conmigo. Gracias, Gerardo Amaro, hoy con todos nosotros. Qué gusto hablar contigo e ir pasando de una cosa a otra. Totalmente una plática muy inspiradora con Gerardo Amaro. Me encanta, de verdad, que vuelve pronto al programa, que estés allí súper feliz conectado con tu mami ahí en la montaña, en la conexión con la naturaleza y la inspiración, ¿no? Divina allí. Hace falta más eso. Sí, totalmente. Estar en contacto con la naturaleza es la fuente de vida más grande que tenemos. Oye, el primer invitado lo ha dicho Pedro Redes, que es astrólogo, lo ha dicho, han prohibido ya el acceso a bosques con esto de los incendios en varios países. Fíjate, qué curioso, ¿no? Ahora quieren prohibir el acceso a los bosques. Exactamente. ¿Ve cómo todo es así? Afortunadamente acá en México no sucede eso. Hay algunas zonas que cuidan, pero afortunadamente México es tan grande en cuestión geográfica que tenemos acceso a ríos, tenemos acceso a montañas, a volcanes.
México es Qué maravilla. espectacular en cuanto a eso también. Sí. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Gran abrazo. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden localizar? Canal de YouTube, web, los libros, ¿dónde lo pueden conseguir? Los libros son gratuitos de forma digital. Pronto van a estar de forma física. Eso sí van a tener un costo, pero todo va a ir dirigido al proyecto animal que llevo haciendo desde hace años con mi madre. Mis libros, los digitales, los bajan de mi página, gerardoamaro.com. Son gratuitos. Por ahí vienen nuevos libros ya. Me encuentran en mi canal de YouTube, que es Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Me encuentran en Facebook también, Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. Ahí tengo un fanpage. Tengo un X, un Twitter, que es @reguecito. Ahí hablo de pura política y exopolítica. Tengo un TikTok también, en donde hablo de pura exopolítica y política. Y el TikTok es Amaro-Gerardito. Amaro-Gerardito en TikTok. También tengo un Instagram y me encuentran como Gerardo-Amaro-Rescatista. Ahí publico de todo. Y tengo un canal de Telegram también. Y me encuentran como @GerardoAmaro. Pues genial, nosotros tenemos varios enlaces tuyos ahí en la descripción para el que quiera seguirte. Un placer, Gerardo. Espero verte pronto, que disfrutes muchísimo. Y me ha encantado esta plática, de verdad. Es espiritualidad práctica, lo llamaría yo. Y exopolítica con Gerardo Amaro. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Gran abrazo, Gerardo. Gracias, Diego. Nos vemos pronto. Y a todos tus colaboradores. Cuídense mucho. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Abrazo. Bye.